Hola, buenas tardes para todos. De parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, les damos la bienvenida a nuestro webinar de todos los martes. Hoy tenemos un tema muy especial y unos grandes invitados. Eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Crianza, Instinto, Tradición e Innovación. Eh, si adelante, por favor. Damos gracias al fondo financiador a cargo de Pfizer y PTC por sus aportes para que estos eventos se puedan llevar a cabo. Nuevamente, de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, les damos la bienvenida. La charla del día de hoy está a cargo del Comité de Puericultura y los invitamos a que se unan al grupo para continuar trabajando por la niñez. Los comités pues han estado muy activos y queremos invitarlos a participar y que nos acompañen en los comités. Voy a darle paso a la doctora María Alejandra García, que es la moderadora de la tarde de hoy. Alejita, gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Buenas noches a todos. Antes de dar paso y dar inicio a nuestro evento de hoy, los queremos invitar también de parte de la Sociedad Regional Bogotá a la próxima reunión que será el martes para hablar de hambre y pediatría, una dura realidad más allá de informes y cifras. Será el próximo martes a las 6 de la tarde. Y bueno, la naturaleza nos ha dotado de una sabiduría que llevamos todos incorporada en los genes, que nos ha permitido sobrevivir como especie y a esto podríamos llamar instinto. Pero cada vez se confía menos en la propia sensatez o en el instinto o como queramos llamarlo. Es el caso entonces de muchos padres que llegan a la consulta porque necesitan una cantidad de indicaciones para cada cosa que se les ocurre y muchos plantean incluso preguntas que pueden sonar inverosímiles, que terminan casi siempre con una colita, no sé si estoy haciéndolo bien, cree que soy mala madre o mal padre porque hago determinada cosa. Doctor, escríbame por escrito, por favor, deme por escrito las recomendaciones de exactamente qué cosas debo hacer. Y definitivamente no hay duda de que no estaríamos aquí si nuestros antepasados no hubieran sabido cuidar a sus hijos, ¿no? Sin embargo, es claro también que los tiempos en que vivimos nosotros actualmente pues son distintos a los que vivieron también hace algunos siglos o incluso cerquita hace unas décadas. Y la educación y la crianza pues se ha revolucionado. De eso se trata entonces nuestro espacio hoy: crianza humana, instinto, tradición, innovación. Y para eso hemos invitado a una persona muy conocida por todos ustedes, que es el doctor Francisco Leal Quevedo. El doctor Francisco es pediatra, puericultor, alergólogo, es además escritor desde los 6 años de edad, ha escrito más de 20 libros de literatura infantil y juvenil, y aparte de eso, pues es padre de 2 hijos, de Amalia y Santiago, así que no hay nadie mejor, yo creo, que nos pueda hablar de este tema. Así que, doctor Leal, bienvenido y muchas gracias por sus aportes en esta noche. Ay, perdón, antes de empezar, vamos a tener un espacio después de la charla del doctor Leal para resolver algunas dudas y para hablar con varias de las personas que hacen parte o que hacemos parte del Comité Regional Bogotá del Grupo de Puericultura. Y vamos a tratar temas como los coaching, acerca de la lactancia, acerca de las consejerías nutricionales, acerca de la crianza en adolescentes, así que no se pierdan después de la charla del doctor Leal, vayan guardando las preguntas, nos las pueden ir poniendo en el chat y ahorita las resolveremos. Adelante, doctor Leal. Ante todo, gracias a ustedes por la invitación. Hace unas 6 semanas me llamó María Alejandra a invitarme a hablarles el día de hoy. Me contó que había un grupo de puericultores que después de mi charla introductoria
iban a tener un conversatorio sobre tópicos, llamémoslo así, calientes de la puericultura y la crianza. Entonces, voy a hacer algo así como en los conciertos se llama una función de telonero. Quiero contarles algunas cosas porque la crianza y la infancia están cambiando de una forma realmente preocupante y quiero entonces compartir con ustedes algunas inquietudes. Vamos a hablar de infancia, que es algo profundamente unido al tema de crianza. Prácticamente infancia y crianza son dos términos inseparables. Con esta foto quiero recordarles a ustedes todas aquellas nociones difíciles de definir, como ingenuidad, como inocencia, como entusiasmo, como vida, en fin. Ante todo, entonces, vamos a procurar acercarnos un poquito a alguna definición de infancia. Es muy complicado hacerlo, pero infancia es aquel sitio de donde todos venimos. Y he querido empezar con estas palabras de mi amiga Yolanda Reyes, porque me parece que nos ponen en una tónica emocional que me parece que nos ayudaría el día de hoy. Dice, así mientras tomo café en tacitas de mentira, he vislumbrado esa luz y esas sombras y esa intensidad maravillosa e insoportable de la infancia. Al lado de esas criaturas he recordado que vengo de la misma especie, de los mismos gritos y de los mismos juegos, de la misma oscuridad, de las mismas preguntas y de la misma necesidad de descifrarnos y envolvernos entre símbolos hilados de palabras. Y ahí está otra frase de Anaïs Nin que dice, tu historia, mi historia, todas las historias comienzan allí, en el Edén imaginario, en el tibio vientre y su velo de agua. Rilke diría, la infancia es la verdadera patria del hombre. Y uno de mis autores de cabecera, Gastón Bachelard, diría, somos de nuestra infancia como somos de nuestro país. Entonces vamos a hablar de infancia brevemente, no solo de los procesos biológicos de los primeros años en los cuales ustedes son mucho más expertos que yo, sino del espacio social reservado por la cultura a los niños. La crianza no solamente es llegar a ese esplendor biológico del cuerpo y de la mente, sino también que es introducirnos en todo un espacio cultural que la especie ha venido acumulando durante miles de años. En ese espacio cultural se define la forma de ser niño en un momento histórico y en un contexto geográfico, socioeconómico y cultural determinado. Todos nosotros sabemos que no significa lo mismo ser niño, niña o adolescente hoy que lo que era hace 20 años o hace 50 años o dentro de 100 años, que esto de la infancia va cambiando permanentemente. Tampoco es lo mismo ser niño hoy en un país europeo o en un país latinoamericano, asiático o africano. Bien sabemos que es diversa la infancia del niño rico y la del niño pobre. Y ahí sí, como diría Pambelé, con seguridad aquí es mejor ser niño rico. Y es muy diferente la infancia urbana que la infancia rural. Esta foto tiene un poco más de 70 años. La han reconocido, me imagino. Es una de las más conocidas de Henri Cartier-Bresson. Y si ustedes miran a este niño, todo ha cambiado. La ingenuidad, la inocencia, el traje, los zapatos, hasta el tamaño de la baguette es distinto. Este último cambio para mal. Ahora, esa infancia que nosotros tanto queremos y añoramos fue el sitio de las primeras vivencias. Los recuerdos de infancia forman una parte estructural de nuestras vidas, hacen parte de nuestra identidad. Por ejemplo, hay sabores y aromas que en un instante al recuperarlos nos evocan un mundo protegido. Yo todavía recuerdo las cenas de Navidad de mi abuela. Curiosamente, en tiempos de crisis, la infancia no es solo el territorio de la nostalgia, sino que pasa a ser el refugio de todas las penas. Siempre será nuestro hospital afectivo. Y esto es lo malo, que vamos modificando nuestros recuerdos según nuestras nuevas necesidades. Lo traigo aquí a cuento
porque una de las formas de nosotros guiarnos en la educación de los hijos puede ser un poco recordar cómo era nuestra infancia, cómo crecimos y cómo nos sentimos en cada una de esas situaciones. Y vamos modificando nuestros recuerdos hasta el final de nuestros días. Cualquiera de ustedes, por ejemplo, que se haya separado, recordará su separación matrimonial distinto cuando estaba en medio del fragor de la crisis a los 5 años, a los 10 o a los 20 años. Y así pasa prácticamente con todos los recuerdos. Yo personalmente no creo en las infancias idílicas. Pienso que ser niño es sufrir todo un tsunami cultural. Creo que no hay paraísos perdidos, que acerca de las infancias no hay Arcadias. Ahora, ha cambiado tanto la infancia en los últimos años que algunos autores empiezan a hablar que se desaparece la infancia. Por ejemplo, la idea de infancia todavía vigente es uno de los grandes inventos del Renacimiento. Y nuestro más reciente concepto de infancia viene más o menos de hace unos 240 años, que precisamente coincide con la creación de los grandes hospitales pediátricos europeos y con el desarrollo de la pediatría. Pero como todas las construcciones sociales, dice nada menos que Neil Postman, el autor de La desaparición de la infancia, todas las construcciones de la infancia, la existencia continua de la infancia no es inevitable. La idea de infancia se desvanece a una velocidad deslumbrante. Se ha convertido en una estructura social difícil de sostener o mantener y de hecho inapropiada. Y si esto lo interpretamos a lo que dice McLuhan, nos explicamos por qué hablar de la infancia nos da nostalgia. Porque cuando un artefacto social se vuelve obsoleto, se transforma en un objeto de nostalgia y diseño. ¿Ustedes creen que se habrá vuelto obsoleta la ingenuidad y la inocencia? Por lo menos la ignorancia se ha vuelto obsoleta. El hecho es de que nacen menos niños. Muchos países se encuentran en crisis poblacional y se hacen cálculos prospectivos. Por ejemplo, Italia tendrá en el 2070 12 millones menos de habitantes. En la última década, Bulgaria, por ejemplo, ha perdido el 11.5% de su población. En Colombia, el número de nacimientos ha venido cayendo. Hacia 1960, el promedio de hijos por familia era 6.2. Ahora nos llegamos a 2. Y ha caído en 5 años de 6.699 partos en un año a 629.402 en el 2020. Y los partos de menores de 14 años aumentaron un 19.4%. Estamos hablando entonces, ¿por qué algunos autores hablan de la desaparición de la infancia? Entonces, tenemos nosotros que cada vez hay menos niños, las tasas de natalidad descienden todos los años, muchos países tienen tasas negativas, la reproducción se pospone, en especial cuando las mujeres son exitosas, y se congelan óvulos, se congelan espermatozoides, embriones. Muchos planes de vida de las nuevas generaciones se construyen ahora sin incluir descendencia. Con frecuencia las parejas jóvenes tienen mascotas en lugar de hijos. Esto hace que, por ejemplo, el Papa Francisco hace unos 2 meses hubiera hablado que esto le parecía no solamente egoísmo, sino también una falta de humanidad, que las mascotas estuvieran reemplazando a los hijos. Pero es un hecho real. También ha habido cosas emocionantes en la crianza. Por ejemplo, la introducción del padre participante. Cada vez el padre se involucra más
y demuestra que puede ejercer con excelencia las mismas funciones que la cultura le había atribuido casi exclusivamente a la madre. Pero preocupa también que la infancia se está cortando porque ahora el cuerpo del niño se hace adulto más rápido. Por ejemplo, ahora la menarquia ocurre antes. En mujeres caucásicas, que hay muchos estudios, cada 10 años se adelanta unos 4 meses. Hacia 1900 ocurría hacia los 14 años. En 1989 era a los 12 años y ahora es un poco antes de los 11 años. Y el embarazo adolescente se ha vuelto un problema aún de salud pública. Es cierto que ha disminuido ligeramente, pero sigue siendo un problema que realmente no debería existir. Yo personalmente pienso que un nuevo hijo es solamente una forma de perpetuar la pobreza en una comunidad dada. En el 2019 hubo 115.176 nacimientos en ese rango de edad, frente a los 106.957 del 2020, es decir, hubo una reducción ligera de 8.219 partos. Y hablando de los cambios del cuerpo, todas las estadísticas hablan que los recuentos de espermatozoides son cada vez menores, disminuyen de forma paulatina, y se dice que ahora tenemos un 30% menos de espermatozoides que los que tuvieron nuestros abuelos. Entonces, sigamos mirando, porque hay gente que dice que desaparece la infancia, por lo menos se está cortando la infancia. La ropa infantil va desapareciendo. Ya veían ustedes el niño de la baguette, ya nadie usa pantalones cortos. Los juegos infantiles también han cambiado drásticamente. El juego, que es algo tan intrínseco con la naturaleza del Homo sapiens. La brecha entre los delitos de adultos y los delitos que cometen los menores se está reduciendo rápidamente y las sentencias se van pareciendo. En los últimos 50 años, la tasa de delitos graves cometidos por menores de 15 años aumentó 110 veces y cada vez vemos que las pantallas le ganan a los libros y a los juguetes clásicos. Aún más, ha sido un patrimonio de la infancia durante muchos siglos el llamado pensamiento mágico. El pensamiento cuando niños era mágico. Realmente podíamos ejercer la acción a distancia. La magia quiere burlar las leyes naturales. Generalmente la magia quiere moldear el mundo según nuestros deseos. Siempre asociaremos la belleza con la magia. Y nos preguntamos, ¿los niños de ahora viven menos en la magia? ¿Son más realistas? ¿Qué pasó con la ingenuidad y la inocencia que eran proverbiales? Avanzamos, retrocedemos. El conocimiento de las leyes físicas va arrinconando la magia. Se dice que llegar a la madurez es ir experienciando el desencantamiento del mundo, que prácticamente crecer es ir experienciando el desencanto del mundo. Tennyson, ese gran poeta, decía una frase que lo resume todo: la experiencia es una nodriza sucia. La realidad no es rosa. Vivir nos va mostrando las miserias del mundo y quizás los niños de ahora las ven más pronto. Entonces, intentemos una definición de crianza. Yo insisto en la palabra humana, aunque otros prefieran hablar de crianza humanizada. La crianza humana o humanizante es el proceso por el cual el individuo llega al pleno desarrollo de sus capacidades biológicas y se constituye como un ser autónomo. En esto yo creo que los pediatras recibimos un buen entrenamiento y lo hacemos bastante bien. Pero falta la segunda parte. Además, en este proceso, ese niño aprende e interioriza los elementos culturales de su comunidad y los integra a la estructura de su personalidad. Ello se logra bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir como un sujeto pleno de derechos. Pero
esto que llamamos crianza no es un rasgo más en el manto cultural de un pueblo. Se dice que es el factor determinante. Lloyd de Maus, ese librito, le recomiendo a todos los pediatras que se lo lean, es realmente maravilloso. Dice, dado que la estructura psíquica debe transmitirse siempre de generación en generación a través del estrecho conducto de la infancia, las prácticas de crianza de los niños de una sociedad no son simplemente uno más entre tantos otros rasgos culturales. Es la condición misma de transmisión y desarrollo de todos los demás elementos culturales e imponen límites concretos a lo que se puede lograr en todas las demás esferas de la historia. La crianza es la forma como recibimos la cultura y la cultura es el mayor tesoro que posee el Homo sapiens. Para que se mantengan ciertos rasgos culturales se han de dar determinadas experiencias infantiles y una vez que estas experiencias ya no se dan, los rasgos desaparecen. Entonces, el hombre es una mezcla de dos cosas, de biología y cultura. La crianza humana no solo consiste en ese apoyo biológico necesario. No, nosotros, aún en el sitio más subdesarrollado que nosotros lleguemos a la vida, estamos en medio de una cultura milenaria que tiene aspectos positivos, a la cual vamos a integrarnos. Ella lo regula todo. Realmente estamos entendiendo por cultura, no ese concepto arcaico y burgués de saber de arte, de historia, de música, no. Cultura son todas las soluciones que la especie ha ido encontrando para hacer de este nuestro lugar en el planeta, no un lugar, sino un hogar. Y esa cultura lo regula todo, la alimentación, los comportamientos sociales, las creencias, el vestido, los modales, los sueños, el imaginario. Un niño o una niña de 3 años ya conoce todo, por ejemplo, lo que es relacionado que está bien para un género o para el otro. Entonces los seres humanos somos híbridos, conformamos nuestro ser utilizando dos fuentes, la biología y la cultura, para hablar en términos técnicos, natura y nurtura. Ahora nacemos en un estado de absoluta indefensión, pero con grandes potencialidades. Ningún otro ser nace tan frágil. Un potrillo es capaz prácticamente de pararse desde el momento que nace, o un conejo es capaz de saltar para huir de los predadores, pero ninguno como nosotros necesita tanto de acompañamiento. El niño completa su desarrollo de una mejor forma si es alimentado, protegido, estimulado, es decir, si hay una cultura favorable. El desarrollo de nuestra mente es altamente dependiente del entorno apropiado. Pero la cultura, eso que estamos hablando, que si es instinto, tradición o innovación, es de doble vía. Ronald Laing, que ustedes recuerdan porque es uno de los creadores de la antipsiquiatría, decía, sospecho que los niños tienen una parte igualmente importante en el crecimiento y en el desarrollo de los adultos como nosotros la tenemos en el de ellos. Y posiblemente nuestros nietos también tienen esa misma función. Y posiblemente nuestros tienen esa misma función. Yo creo, por ejemplo, que soy mejor persona desde que soy pediatra y creo que soy mejor pediatra desde que soy padre. Mahatma Gandhi decía, las mayores lecciones de vida, si tan solo fuésemos capaces de inclinarnos y ser humildes, las aprenderíamos, no de los adultos sabios, sino de los así llamados ignorantes niños. Ahora, existe una gran analogía entre el niño y el viejo, y es la atracción que uno ve, por ejemplo, del nieto por su abuelo. Y dice Bachelard que hay un singularísimo crecimiento de la importancia de la infancia en el hombre viejo. Nosotros abandonamos la infancia como edad biológica y entramos a un estado de infancia, que es otro estado privilegiado que nos reserva el crecimiento personal. La situación existencial del hombre viejo es análoga a la situación del niño. En el último cuarto de la vida es cuando se comprenden las soledades del primer cuarto y la soledad de la vejez repercute en las soledades olvidadas de la infancia. Esa complicidad que se establece entre los abuelos y los nietos proviene
de la analogía existente entre la simplicidad y el arcaísmo. A mí me parece muy llamativo que en algunos países nórdicos actualmente están integrando los jardines infantiles a los ancianatos, pero no como una sola proximidad física de edificios, sino de interacción entre ellos. Porque nosotros estamos privando a los ancianos del privilegio de los niños y privando a los niños de esa enorme fuente de vida y de sabiduría que son los ancianos. Entonces, recordemos lo siguiente. Me parece que esta foto nos resume bastante bien esa analogía entre la simplicidad y el arcaísmo. Hay unos hechos fundamentales en la crianza. El Homo sapiens es un primate de enorme cerebro, lo que determina su periodo de gestación. Si no nacemos en ese momento, aunque estamos muy maduros, posiblemente ya no podríamos nacer. Es decir, somos neotenos, zoológicamente significa que nacemos antes de tiempo. Eso implica que somos altriciales, altris significa crianza, necesitamos crianza. El ser humano nace completamente indefenso, pero su punto más débil se convierte en su mayor fortaleza porque será acunado, acompañado, protegido. El Homo sapiens necesita un regazo, necesita ser alimentado, estar en brazos tanto por su salud física como emocional. Esto nos lo ha condicionado miles de años de evolución. Nosotros decimos que la evolución nos ha preparado para el contacto físico. Nacimos para ser acariciados y para el sueño acompañado. Cada especie mamífera desarrolla una leche materna que está adaptada de una forma perfecta a las necesidades de su cría, pero esta lactancia proporciona el alimento perfecto, pero también nos proporciona el óptimo desarrollo inmunológico, mental y sensorial. Esa lactancia de humanos y primates está hecha para ser a libre demanda, es decir, con libre acceso. Creo que esta foto resume bastante bien esa fiesta afectiva que es la lactancia. La naturaleza ha tenido la sabiduría de crear ciertas cargas biológicas de inmensos placeres. Ahora, ese contacto físico permanente favorece el desarrollo emocional, la autoestima y las capacidades sociales. Pero nosotros vamos olvidando ciertas cosas y, por ejemplo, ningún primate mantiene separadas a las crías de su madre muchas horas al día. En los pueblos indígenas suelen ser las madres, apoyadas por su tribu completa, las que crían a niños de diferentes edades. Dejar grupos de muchas crías bajo la supervisión de un solo adulto, como hacemos nosotros con las jardineras, y señalar que eso es lo más beneficioso para su desarrollo intelectual y social, es algo que solo está sucediendo hace unos 100 años. Así que podríamos concluir por ahora que el neonato humano está diseñado para lactar a demanda, dormir con su madre y estar en brazos todo el tiempo. Ustedes que me conocen saben que esta foto tiene que estar aquí, porque siempre quiero insistir en que paternar, es decir, la presencia patrística en la crianza, es una de las adquisiciones finales de la especie y que esta especie sigue propiciando la presencia de padre. Muy pocas especies animales tienen padre, todas tienen madre, pero las otras solamente los primates superiores, los pájaros y nosotros tenemos padre. Entonces, ¿qué tan importante es el comportamiento animal y la crianza? Pues sí, lógicamente hay algunos comportamientos que son innatos, que están programados genéticamente, mientras que otros muchos son aprendidos, pero también aquellos que son innatos con frecuencia tienen un componente mixto, innato y aprendido. Es decir, la selección natural moldea el comportamiento y perpetúa las estrategias ganadoras. Muchos comportamientos aumentan directamente la actitud de un organismo, es decir, le ayudan a sobrevivir y a reproducirse. Entonces, claro que los genes tienen que ver en la adaptación, pero es que estos genes nuestros
han sufrido una evolución de millones de años. Y precisamente hemos llegado nosotros a ser el Homo sapiens, la especie predominante en el planeta, debido a la flexibilidad adaptativa. Nuestra codificación instintual es débil. Nosotros ni siquiera tenemos instinto de supervivencia con una fuerza avasalladora. O si no, ¿cómo se explica que haya gente capaz que por sus ideales o sus misticismos o por sus ideologías sea capaz de sacrificar su vida? Ahora, esto es un aprendizaje que lleva más de 4 millones de años. Y esta flexibilidad adaptativa es la que se manifiesta principalmente en la versatilidad de la capacidad cognitiva y de interacción con los congéneres. Y precisamente en esa larga evolución, posiblemente nuestros ancestros tuvieron que resolver problemas en forma progresivamente más cooperativa. Y esa fue una de las estrategias que nos llevó a ser la especie predominante. Ahora, esos genes con frecuencia van a ser tapados por la epigenética. Es decir, afortunadamente los genes pueden apagarse o encenderse. Y por esa razón siempre estamos recibiendo influjos ambientales sobre nuestro código genético. Y muchos de estos cambios genéticos, llamados epigenéticos, permanecen luego de la finalización del estímulo y posteriormente pueden ser reversados en tiempo muy variable. Entonces, afortunadamente, sobre la crianza se está produciendo una nueva mirada. Es decir, nosotros, me quiero centrar en los dos párrafos intermedios de Françoise Dolto, esta psicoanalista francesa, inventora de la Casa de los Niños, merece la pena que todos nosotros lo leamos. Dice, los adultos tienen miedo de liberar ciertas fuerzas, ciertas energías que los pequeños evidencian y que ponen en cuestión su autoridad, sus privilegios sociales. Porque es que la familia y la escuela han sido hechas con los criterios del adulto. La familia y la escuela son ejemplos del adultocentrismo. Hasta el día de hoy, las elaboraciones en materia de pediatría o de educación cedían todas ellas a la vieja tradición del adultocentrismo, limitándose a poner al día o a elevar a la categoría de moda las eternas riendas y dadas en interés de las familias. Esta es indefectiblemente la escuela de los padres. Al servicio de los niños, no, al servicio de los padres. Ahora, somos homo ludens. Casi que podríamos decir que ser homo ludens puede ser equivalente a homo sapiens. Nos queda mejor el ludens. El sapiens sabe. El juego ha acompañado a la especie humana desde su aparición sobre la Tierra. El sonajero, por ejemplo, nos ha acompañado desde las fases iniciales de nuestra vida, y también hay sonajeros en las tumbas egipcias. El juego a las escondidas ya se practicaba en tiempos de Pericles. Los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias actividades, diría Michel de Montaigne. El juego se halla en la base de la cultura. Estas fotos posiblemente todavía nos emocionan, porque todavía tenemos algo del espíritu de infancia que está retrocediendo, pero que todavía permanece. Posiblemente ya no vemos esto en nuestros parques, pero aquí está todavía latente el germen de todas estas cosas. Ahora estamos en la era de la telemática, y la telemática vino para quedarse. Nosotros vemos que con la llegada de los juegos electrónicos, uno se habitúa a estar solo en un aparato sin intercambio con compañeros. El juego es otra cosa. Los jugadores se vuelven cada vez más competentes, pero pierden emoción, hasta reducen el vocabulario para hablarse. Los juegos electrónicos debían enseñarse en la escuela y liberar el tiempo en casa para otros aprendizajes, quizás en el que más fallaban los pediatras y los padres, que es en el aprendizaje de la afectividad. Es la hora de la telemática en la escuela pública. Ahora, hay muchos escenarios de la crianza. La familia, la nuclear y la extendida es su escenario primordial.
la escuela es su segundo escenario, pero una buena crianza requiere de la aldea toda. Para criar un niño se requiere durante varias generaciones de todos los miembros de la aldea. Y allí intervienen los amigos, los pares, la televisión, el internet, pues transmiten valores y antivalores, sueños, creencias, conductas y experiencias. En todos estos escenarios invariablemente se actúa por acompañamiento, pues el niño es siempre el motor de su propio desarrollo. Entonces, hay un comportamiento etiológico que en animales más inferiores juega un papel realmente importantísimo en la sobrevivencia. Entre nosotros también existe, pero ese comportamiento etológico de conducta animal es cada vez menor. Por ejemplo, nosotros nos comportamos de unas formas más culturales que de las formas etológicas. Decimos, por ejemplo, que existe el instinto materno. Eso es una falsedad total. El instinto materno es una entelequia que hemos inventado y que disminuye la importancia del padre en la crianza. No existe un instinto materno, sino un sentimiento materno que puede ser estimulado o abatido por la cultura. Sé que me queda poco tiempo, voy a afanarme un poquito. Esto es una muestra de comportamiento etológico. El papel de la tradición es algo muy importante porque precisamente esa crianza empírica es parte de la cultura a la cual nosotros vamos a introducir a los niños. Ese es un legado complejo, aquí entre nosotros muy subestudiado. Se nos olvida que somos cerca de 80 etnias, que hablamos cerca de 60 lenguas distintas. La crianza empírica tiene aciertos, pero también tiene errores. La crianza empírica ponía telarañas en el ombligo umbilical. La crianza empírica se inventó la clitoridectomía. Ahora, la crianza empírica debe ser estudiada e incorporada por la crianza científica. Ahora, entonces pasamos a lo que nosotros hacemos, que orgullosamente decimos que los puericultores practicamos la crianza científica, pero se nos olvida que toda ciencia es provisional. Esto que damos hoy por sentado posiblemente ya no lo sea después. No todo han sido aciertos. Recuerden la ciencia oficial hace un siglo acerca de la masturbación, que achicaba el cerebro y volvía peludas las manos. O acerca de la orientación sexual, la homosexualidad solamente salió del catálogo de las enfermedades en 1978. Y todo esto también era crianza científica. Ahora, lo esencial de la vida afectiva no es cuantificable. La ciencia no hace mucho en esto. Los grandes sentimientos humanos no se pueden poner en palabras, se pueden contagiar, se pueden aprender por el ejemplo. ¿Podría usted contarle a alguien, a uno de esos que no quiere ahora tener hijos, de una forma eficaz, lo que significó para usted ser padre o madre? Entonces, el papel de la tradición es pequeño, el papel de la crianza científica es útil, pero también tenemos que tomarlo con prudencia. De pronto hay gente que dice cosas interesantes. Por ejemplo, Bruno Bettelheim decía hacia el 80 que en nuestro pasado estaban las claves de la crianza. Decía, por ejemplo, yo me pongo a recordar si mi hija me pide ir a una fiesta con sus amigos y tiene 14 años, cómo actué, cómo me pasó eso mismo a mí, cómo actuaron mis padres y cuál fue el resultado de esa solución. A mí en una época me entusiasmaba lo de la comprensión empática y hasta escribí varios artículos sobre eso. Pero son homologables las situaciones de crianza luego de una o varias generaciones. Tu hijo vive algo comparable a lo que tú viviste, pero el mayor obstáculo para la comprensión empática es la llamada fragilidad del recuerdo. Además, no recordamos la primera infancia. Por ejemplo, Alice Miller, esa psicoanalista tan famosa,
en su libro El saber proscrito, se pregunta por qué empezamos a recordar tan tarde, por qué la mayoría de la gente empieza la película continua, no los flash súbitos, sino una película ya sin cortes después de los 5 o 6 años. Ella dice que mientras más dolorosa haya sido la primera infancia, más tarde empiezan los recuerdos. Ese olvido se debe a que nuestro psiquismo no quiere recordar lo que nos produjo sufrimiento. La crianza tiene muchísimo sufrimiento. Fue la infancia real de cada uno de nosotros, no la recordada o idealizada, porque ese es el problema, que los adultos recordamos fraccionariamente la infancia y la recordamos idealizada y queremos copiarla igual en nuestros hijos. Entonces, fue la infancia real de cada uno de nosotros, no la recordada e idealizada, sino la realmente vivida, un jardín de rosas. Yo creo que no. Ahora, hay ahora un cambio de paradigma. Los padres y la escuela ya no educamos para una profesión definitiva. Por ejemplo, dice François Dolto, la educación no debe ser la transmisión del saber establecido. Ahora creo que es más urgente aprender a aprender, conocer métodos de trabajo y disponer de herramientas que permitan reciclarse unas 4 veces en la vida a partir de un tronco común adquirido al comienzo. Entonces, la escuela y la familia han sido tradicionalmente una fábrica de adultos, diseñada por adultos. Y allí se hace obligatorio conocer en detalle el mundo del adulto y aceptar sus normas. La fase termina cuando se está listo para integrarse como un adulto más a la cultura predominante. Y la escuela ha estado regida por la iglesia y el Estado invariablemente conservadores. Pero la escuela y los adultos están perdiendo a causa de Internet el monopolio de la información. Dicen los estudiosos como Portman que el Internet va a ser realmente un golpe grande al adultocentrismo porque era un monopolio del adulto la información. Y ahora un niño con unas cuantas tardes en Internet bien aprovechadas puede llegar a saber mucho más que sus progenitores sobre un tema determinado. Voy a terminar. Quiero animarnos, afortunadamente, a que la familia y la escuela pueden ser más cuestionadas desde adentro. Dice Gastón Bachelard que debemos respetar el espíritu de Prometeo, el que se robó el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, que es posible una pedagogía del no, que el espíritu prometeico nos impele a saber tanto como nuestros padres, más que nuestros padres, tanto como nuestros maestros, más que nuestros maestros. Nos impulsa a aprender contra nuestros padres y maestros. Pero desafortunadamente estamos en medio de toda una civilización que ha entrado en lo que se llama la sociedad del riesgo. Esta guerra de Ucrania nos ha recordado que todos vivimos en la sociedad del riesgo. Nadie está exento que el día de mañana tengamos un gobernante que nos imponga normas dictatoriales. Y dice él, el siglo XX estuvo lleno de catástrofes históricas. 2 guerras mundiales, Auschwitz, Nagasaki, luego Chernobyl. Pero nosotros siempre decíamos, no, es que eso le ocurre a los otros. Yo estoy aquí entre mis 4 paredes. Estas 4 paredes propias son fronteras reales y simbólicas, tras las cuales podrían retirarse quienes en apariencia no estaban afectados, pero todo esto ya no existe. Ha llegado el final de los otros, el final de todas nuestras posibilidades de distanciamiento tan sofisticadas, un final que se ha vuelto palpable con la contaminación atómica. Ahí reside la novedosa fuerza cultural y política de esta era. Su poder es el poder del peligro que suprime todas las zonas protegidas y todas las diferenciaciones de la modernidad. Estamos entonces criando niños en medio de la sociedad del riesgo. Se nos olvida que nuestros niños han estado en medio de una guerra también. Entonces, para terminar, quiero terminar a mi estilo con un pequeño poema y con una imagen. El poema, ustedes lo conocen, yo me lo sé de memoria,
ha sido mi bitácora en la crianza con mis hijos, es de Khalil Gibran. Dice: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad. Y quiero terminar con esta imagen. Para mí representa bastante bien lo que les he querido decir. Veo una joven persona, no digo pequeña persona porque todas las personas son grandes. Veo una joven persona empoderada de lo mejor de su infancia, poseedora de su estado de infancia, en el pleno uso de sus potencialidades porque se le han respetado todos sus derechos, que en este momento se dirige a la más peligrosa, pero a la vez la más fascinante de las aventuras humanas, que es la exploración del mundo, para lograr hacer de él precisamente su territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Leal, por tremenda introducción, por tremenda charla. Con ese poema me dejó con el ojo aguado, que no es tan difícil. Y como usted decía, seguramente uno se hace mejor ser humano cuando es pediatra, porque conoce la vida de los niños un poco más de cerca, y cuando es padre, pues aún mejor. Y ese poema definitivamente yo creo que nos queda todo sonando ahí e invitando un poco a la reflexión. Y me surge una duda, profe. ¿Usted cree que un poco los padres, en medio de la búsqueda de soluciones para todo, como que quieren pasar como esa guía o la concepción que tienen del adultocentrismo para evadir la responsabilidad del paternar o del maternar a un pediatra o a un coaching? ¿Usted cree que eso es como pasar como ceder un poquito el papel adultocéntrico? O sea, como Digamos, evadir la responsabilidad un poco. yo he insistido en que eso es un proverbio africano, que para criar un niño se necesita toda la aldea, ¿sí? Todos los adultos somos criadores de los niños. Y nosotros como pediatras tenemos una función importantísima, en especial porque los padres biológicos nos creen. Pero no todas las ayudas son bienvenidas. El coaching, el maestro, absolutamente todos tenemos una función en el paternar y en el maternar de los niños. Lo que queremos es, digamos, es que los padres se sacudieron en la escuela. Los padres se sacudieron totalmente, no solamente el tiempo de la escuela, sino las actividades extracurriculares y otro montón de actividades que los niños, se ha dicho en varios libros que esta es una generación de niños huérfanos. Entonces, digamos, es como hacer un llamado a que los padres somos los principales responsables del acompañamiento, pero todos los otros acompañamientos de calidad son bienvenidos. Perfecto. Entonces, por acá hacen una pregunta y es, ¿qué tanto papel o protagonismo se le debe dar a la tecnología en la crianza? Pregunta Daniela. No. A ver, las tecnologías nos facilitan la vida, nos evitan pensar y quizás si las usáramos bien, nos permitirían más tiempo precisamente para lo realmente importante. En la vida lo importante son las personas y en la vida lo importante son los afectos.
Entonces, bienvenida a la tecnología si me llena de tiempo libre y yo me puedo dedicar a, a compartir la vida, a emocionarme con la belleza, con el arte, con la música y con las caricias y con la compañía. La tecnología se viene inventando desde que el hombre es Homo sapiens. Ahí están prácticamente todas las herramientas, ya en el comienzo de la tecnología. Y eso, lo que nos permite tener tiempo libre es lo que ha permitido que crezca la ciencia, que crezca el arte, que crezca la literatura. Entonces, bienvenida a la tecnología si me permite dedicarme a las actividades que más me llevan a crecer mi espíritu. Doctor, por acá hay un aporte que dice, nadie sale ileso de la crianza. Natalia Castillo, creo que es una nueva fan, ultra fan suya, aquí está escribiendo. Eso hace necesario que todos los roles que rodeamos a los crías seamos nutricios, contenedores, acolchados, protectores. Claro. Ahora, desafortunadamente no tenía tiempo, pero en esto venía integrado todo un discurso del apego, porque la bisagra grande de la crianza está entre el apego del niño y su principal figura tutelar de crianza, que puede ser la madre, que puede ser el padre, que pueden ser otros adultos. Hay niños que son capaces de tener apego con varias otras figuras, porque ese apego es lo que nos va a condicionar nuestra visión de mundo. Tanto que yo pienso que aquel que ha tenido en su infancia un apego disfuncional debería recibir ayuda especializada antes de ser padre o madre, porque tendemos a repetir el apego que tuvimos. Y yo pienso, como decía Ana Nin, que todos tenemos dentro un niño herido. Aunque nuestras infancias hayan sido acompañadas por personas queridas y con sentido común, nadie sale ileso de la infancia. Profe, por aquí otra persona dice, ¿cuáles son las principales consecuencias de esta pandemia en la crianza de los niños? Pues digamos, hay de todo. Por ejemplo, muchos niños tuvieron más padre que el que habían tenido en todos los años anteriores. Yo pienso que el confinamiento hizo que muchos padres se reencontraran con sus hijos, que antes eran padres solamente de fin de semana. Pero también hay cosas muy negativas. Por ejemplo, esta generación ha sentido que el contacto con el otro es peligroso. Si nuestro contacto con el otro es un contacto hecho para la caricia, para la compañía, para la solidaridad, pero el otro se volvió la fuente del contagio, se volvió el enemigo a evitar. Todos lo sentimos. Yo me acuerdo al principio, cuando empezaba a salir por el ascensor, me preocupaba cada vez que el ascensor se abría porque entraba un enemigo. Y así ha pasado con los niños. Ahora que los niños se han enfermado menos, yo que vivo las enfermedades respiratorias, con seguridad en pandemia se han enfermado menos. Puede que hayan aprendido menos, pero yo pienso que se reencontraron con sus padres de una forma que puede salvar un poco el pronóstico general. Perfecto. Por aquí quiero darle la palabra al doctor Hernán Robles. Doctor, adelante. No, ya estaba abriendo el micrófono. ¿Cómo están todos? Buenas noches y es un gusto oír a Francisco, persona que admiro muchísimo y que me siento muy, muy cercana a él. Y quería hacer un par de aportes en todo este proceso, sobre todo cuando hablamos de educación. Una cosa es importante entender y es que la educación no ha cambiado mucho y al contrario muchas veces ha ido empeorando en contra de los niños nuestros, ¿no? A mí me aterra ver cómo generamos simplemente una educación competitiva, una educación muy individualista, que indudablemente pues simplemente es
para el beneficio de nuestros padres, ¿no? Los padres quieren que su hijo sea el gerente de la multinacional, tiene que saber 3 idiomas, tiene que hacer una cantidad de cosas, y llevamos a que el niño tenga que presentar un examen cuando tiene 3 años y muchas veces sea rechazado, ¿no? Sea rechazado desde mi óptica faltando a la ética educativa, porque ¿cómo es posible que no haya posibilidad que el niño demuestre sus habilidades de otra forma? Y vemos que todos nuestros padres compiten, o nosotros los padres, perdón, competimos para que nuestros hijos tengan ese tipo de educación, olvidándonos muchas veces que pues puede haber educaciones diversas, diferentes, mucho más colectivas, mucho más basadas en el humanismo y no en la competitividad. Eso pues como parte del proceso educativo. Y quería decir una cosa sobre una cosa que dijo Pacho ahora, y es sobre la educación, el instinto materno, perdónenme, el instinto materno. Pacho decía que, pues, que era un constructo cultural. Esa discusión la he tenido varias veces con personas muy cercanas a mí desde la sociología. Yo soy un defensor de ese instinto, adicionando que el instinto no solamente es materno, es decir, el padre también puede tener instinto paterno. De hecho, es muy gracioso porque los que hemos sido padres siempre combatimos con las madres porque ellas lo hacen de una forma diferente. Y yo digo que hagamos lo que hagamos, jamás será perfecto, pero lo hacemos también, somos capaces. Sí es cierto que podemos tener también ese feeling, ese instinto y esa capacidad seguramente de asumir roles desde el padre. Sin embargo, ese instinto materno que es por Wi-Fi, que es satelital, por experiencias personales les juro que existe. Yo sí siento que en la genética de las mujeres hay algo que les hace hacer bien las cosas siempre. Era solo ese pequeño detalle. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Derecho de réplica o no? Adelante, profe. Mira, es decir, el asunto es de que si hubiera un instinto materno, todas las madres serían buenas madres. Y la historia de la infancia, dice Lloyd de Maus, es la historia de una pesadilla. Las madres solamente empezaron a ser buenas madres en los últimos 350 años. Antes eran bastante abandónicas. Muchísimas mujeres no lactaban, tenían amas de cría. El niño salía de la casa tan pronto nacía, se iba a la casa del ama de cría y volvía a los 5 años. Eso estamos hablando de los grupos europeos que son los mejor estudiados. Entonces, digamos, esa madre era abandónica y después con el tiempo se volvió buena madre hasta llegar a lo que se llamó la madre pelícano, que fue hasta más o menos el comienzo de la Segunda Guerra. Y la madre pelícano era capaz de sacrificar su vida para estar solo dentro del ámbito doméstico, dedicada a su marido y a sus hijos, y el pelícano tiene comida semidigerida en una inmensa bolsa aquí submandibular, y prácticamente los niños, los bebés, meten ahí su pico y sacan la comida. Entonces es el símbolo de la mujer que sacrificaba su realización personal precisamente por el bienestar de los hijos y del marido. Pero no, las mujeres salieron al trabajo, a la universidad, a buscar sus realizaciones personales, y realmente el sitio que dejaron va siendo ocupado por el padre, y debemos estimularlo para que sea capaz de soltarse y ser, y realmente convertirse en un acompañante de absoluta excelencia. De acuerdo. Bueno, hay diferentes, digamos, aportes en el chat. El apego como dispositivo GPS que guía la salud mental, qué poderoso. Ha sido maravilloso escucharle. El doctor Durán dice, fascinante siempre escucharlo. ¿Cómo necesitamos hoy poner en cuestionamiento nuestra certeza sobre la infancia, sobre la crianza, sobre las verdades adultas y repensar así nuestro rol como acompañantes de ese maravilloso proceso del crecer? Y bueno, digamos que hay muchos comentarios de agradecimiento, doctor Leal. Nosotros desde el Comité de Puericultura, pues definitivamente le agradecemos que haya sido partícipe en esta noche.
Y por ahí han resultado otras preguntas sobre temas, sobre tópicos que son pues del día a día en la pediatría. Y quiero hacer esa pregunta a Nancy Bernal. Nancy hace parte del Comité de Poricultura de la Regional Bogotá. Ella es ICBLC consejera pues, en lactancia materna y es mamá de Fátima. ¿Tú crees, Nancy, que los papás y mamás de hoy en día requieren una consejería o un coaching de lactancia materna? Y, por ejemplo, en el caso del destete, no solamente para iniciar la lactancia, sino en el caso del destete, ¿hay que seguir el instinto de la mamá? ¿O tú crees que es importante, por ejemplo, ir también a una consejería para lograr un destete respetuoso? ¿Me preguntas a mí o A Nancy. Ah, listos. Pero si quiere, doctor Leal, también puede, No, claro. no. Nancy, ya tienes. Ok. Ya tengo acceso, sí. Bueno, doctor Leal, definitivamente yo estoy aquí y mi esposo me estaba acompañando y estábamos completamente erizados. Y primero quiero darle las gracias porque no solo como pediatra, sino también como papás, realmente es muy, muy valioso todo lo que acabo de decir y realmente somos niños y tenemos que sanar todo lo que fuimos y para poder apoyar a otros. Y en eso consiste pues precisamente estas preguntas, Alejita, porque realmente pues un coaching de lactancia o todo lo que nosotros ahora vemos, como lo decía el doctor Leal, cualquier persona que realmente tenga un conocimiento y pueda acompañar a mapaternar, realmente pues bienvenida. Y muchas veces si el pediatra no tiene las herramientas para acompañar, para el tiempo, la premura de muchas cosas, pues se va a necesitar. Sin embargo, aquí la invitación y la importancia de esto es a que acompañemos. La estrategia OA es observar y acompañar. Simplemente es observar a esa familia lactante, verle sus necesidades, qué quieren, qué tienen, pero desde el corazón, desde también haber sanado nuestras propias experiencias. Y eso ha sido tan bonito, lo que dice el doctor Leal, tan cierto. Realmente hay una infancia herida por parte de muchas personas que acompañan a otros. Y también tenemos que ayudar y tenemos que, digamos, salvaguardar cualquier tipo de acompañamiento que se le dé a esa familia lactante. El destete, así como antropológicamente, está conocido que un ser humano se puede destetar entre los 2 años y medio y los 6, 7 años. Y como lo decía la doctora Lawrence, esto puede que no sea lo más frecuente que nosotros lo veamos, pero es lo más normal. Entonces debemos utilizar la estrategia OA, observar y acompañar. ¿Cuáles son las necesidades de ese niño? ¿Cuáles son las necesidades de esos padres que están ahí involucrados? ¿Cómo están? ¿Qué se sienten? Y acompañarlos en ese proceso hasta que se dé de la forma más natural si es lo que la familia lo desea. Es que a veces llegan a la consulta con mucha frecuencia papás, pues familias preguntando, doctora o doctor, ¿hasta cuándo puedo lactar o hasta cuándo tengo que lactar a mi hijo? ¿O en qué momento ya le puedo quitar la leche, ¿no? Como esperando tener una respuesta con un número o un mes o un indicador Casi siempre lo dan, casi siempre el desconocimiento que tenemos en lactancia a veces se da como un número, no, eso hasta el año, o eso cómo le vaya a dar después de afortunadamente OMS ya dice mínimo 2 años, pero el tema es cambiar nosotros, es que ni siquiera es cambiar. Vea como el doctor Leal lo dice como, o sea, esto es historia, esto es retomar algo que se lleva por dentro de cada familia y de cada binomio. Y eso es algo muy importante porque creo que no es como tengo que estudiar lactancia o tengo que, no, es simplemente hay que leer historia, hay que leer antropología, hay que revisar muchas cosas
que se han dado en la cultura, que se perdió durante un tiempo y tenemos que redireccionarlo y que tenemos es que volver a acompañar y volver a dar una información que sea verídica, correcta, científica y no, ahí sí, de verdad, instintiva, o es que mi experiencia fue así, o es que esto es lo que yo viví, entonces esto es lo que a mí me parece que es lo mejor. Y eso hay que tener mucho cuidado y esa parte hay que tomarla con pinzas. Mira, puede que yo haya vivido una cosa muy distinta, pero lo que es la realidad, por ejemplo, cuando es lactancia en tándem, que una mamá pues amamanta a un bebé chiquito y a su bebé más grande, muchas veces les dicen también este tipo de cosas como tienen que destetar porque, bueno, no se puede dar leche materna cuando está embarazada, bueno, otra cantidad de conceptos sin evidencia científica, entonces puede ser que yo como persona no haya logrado eso, no haya podido, bueno, por desconocimiento, pero yo tengo que aceptar con humildad mi experiencia, sanarla para poder acompañar a una familia lactante. Gracias, Nancy. Por aquí hay una pregunta para el doctor Leal, del doctor Nicolás Ramos. ¿Cómo hacer un paralelo entre el amor como abuelos y el amor como padres frente a la crianza en esta época de padres trabajadores y en muchas ocasiones ausentes de la casa? Una de las cosas que nos mostró la pandemia es que también podemos trabajar desde la casa, ¿sí? Yo pienso que la virtualidad creció y nos mostró que podíamos estar más presentes. Yo pienso que a la generación anterior le ha faltado presencia de padre y de madre, en especial porque todos salimos a buscar aquello que llamamos la realización personal. Entonces necesitamos replantear las cosas. Lo mismo, ser padre, paternar, sí que es un término que habría que definir en detalle, es algo que quizás nos va a pedir que nosotros replanteemos las metas profesionales. Es decir, ese modelo de que estamos en la oficina, después realmente llegamos a casa, no llegamos del todo, acompañamos poco, todo eso puede ser revisado si somos capaces de aprender un poco de la virtualidad, trabajar desde casa, acompañar mucho más. Ahora, acerca de los abuelos, es que la cultura ha sacado de la vida del niño cosas esenciales. La cultura sacó del mundo familiar la enfermedad. Antes se nacía en la misma cama, después esa era mi cama como adulto y posiblemente yo llegaba a morir en mi misma cama. Y en ese mismo hogar yo tenía contacto con el nacimiento, con la enfermedad, con la muerte. Ahora no. Ahora me vuelvo viejo y entonces me aíslan en un sitio donde realmente no duela ver al viejo. Estoy enfermo y me llevan a una clínica. Y si después necesito una larga recuperación, me consiguen una casa de cuidado de individuo mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos sacado del núcleo familiar muchas vivencias importantes. Es importante que el niño aprenda el nacimiento. Es decir, nacer en casa me parece una cosa bellísima. Que me cuiden mi enfermedad en la casa. Perfecto. Siempre que se pueda y que la gravedad no sea muy grande. Que mi padre anciano tenga derecho de acabar de envejecer con su familia. Ahora, todos estos son como estados ideales que uno propone, pero en el fondo hay esa verdad. Nosotros tenemos que replantearnos un poco nuestras prioridades para que las personas sean lo más importante, para que nuestros afectos sean lo más importante
y muchas veces quizás la actividad fuera de casa podría limitarse mucho más. Gracias, doctor Leal. Quiero hacerle ahora una pregunta a la doctora Amparo Díaz, pediatra, puericultora, apasionada por el tema de nutrición infantil. Amparito, ¿tú crees que la alimentación BLW o el método de alimentación BLW es una moda de los famosos? ¿Trae beneficios? ¿Quién debería estar entrenado o quién debería guiar la alimentación en los niños? Hola Alejita, buenas noches para todos. Reitero los agradecimientos al doctor Leal, bellísima introducción a nuestro conversatorio. Me hizo pensar muchas cosas y creo que me ayuda a contestar estas preguntas que me estás haciendo. Yo creo que la alimentación de los niños es una cosa que tiene que ver con la cultura, como el doctor lo ha dicho, o sea, es una de las funciones inherentes a estar en una cultura, a estar en un clima determinado, estar en un grupo social determinado. Tiene influencias que históricamente no las de los papás que tenemos ahorita están influenciados por muchísimos medios, por redes sociales, por toda la información que llega y que los abruma. En estos días hablando con una de las mamás de mi consulta de este tema me decía, doctora, nosotros venimos al pediatra una vez al mes, tenemos un rato de conversación con ustedes, pero estamos sumergidos en las redes muchísimo tiempo y tenemos mucha más información que llega ahí. Y eso me hizo pensar muchísimas cosas. Yo creo que la alimentación complementaria, la alimentación, la forma de alimentar un niño, el momento de alimentar un niño, es una decisión médica. O sea, no podemos dejar de pensar que no podemos pensar que todos los niños son iguales, todos los pediatras lo sabemos. No podemos meter en un mismo cajón al niño, a todos los niños y decir, a los 6 meses exclusivamente, ese es el único, el punto inicial para empezar alimentación complementaria. Sabemos que todos nuestros niños son diferentes, que han tenido una historia perinatal diferente, que tienen una historia de desarrollo diferente, que tienen al frente una familia y cuidadores que se encargan de la alimentación que son diferentes y un buen acompañante, como somos los pediatras, sabemos qué necesita ese niño y cuál es el momento y cuál es la forma de alimentar. Entonces es una decisión médica, el momento y la forma como empezamos a alimentar a los niños. Obviamente no podemos ponernos en una situación de autoridad donde soy yo, pediatra, el que me las sé todas y decido solo esto, sino tengo que oír a los papás, tengo que tener en cuenta cuál es el entorno de este niño y qué información trae, porque eso también es muy valioso. No es una moda de los famosos el BLW, o sea, desde hace mucho, más o menos unos 6, 7 años empezamos a ver en diferentes publicaciones la propuesta que se hacía de este método de alimentación. Puede que se haya difundido, se difundió esta información a otros sectores fuera de nuestros consultorios y de nuestra consejería, con diversas opiniones, con posiciones polarizadas, o sea, los papás llegan a veces con situaciones muy polarizadas, donde yo quiero que sea así porque esto desarrolla tales habilidades en los niños, va a promover menor riesgo de obesidad, bueno, todas las ventajas que tiene el método. Pero yo como consejero, yo como acompañante de una familia, debo oírlos y plantearles la posición que tengo yo referente y la mirada que tengo sobre ese niño y aconsejarlos sobre cuál es el momento, cuál es el momento y cuál es la forma ideal. Entonces, hay que mostrarse abierto. Yo creo que nuestra postura de sabérnoslas todas no es una postura que nos ayude, voy a utilizar una palabra tal vez que no es totalmente apropiada, a competir con los influencers, con los famosos, como los pones tú. Nuestra principal herramienta es la experiencia, el conocimiento que tenemos y ese ambiente cálido que logramos crear en nuestros consultorios y por lo cual nuestros pacientes llegan buscando no solamente una consulta, que yo le dé
un diagnóstico nutricional a un niño, sino están buscando mi acompañamiento y mi consejería. Entonces, yo puedo claramente, yo tengo que tener como pediatra un conocimiento desde la ciencia de estos métodos, digamos, nuevos, entre comillas, porque ya no son tan nuevos, para poder acompañar y aconsejar bien a mi paciente, a esa familia que vive en tal ciudad, que tiene acceso a tal tipo de alimento y buscar el mejor resultado de la iniciación de alimentación, que va a ser, un acto que va a influenciar la salud física, la salud mental, la relación de la comida con el niño, su interacción familiar, su interacción social, y va a marcar incluso el futuro de su vida, de su salud en la vida adulta. Perfecto, gracias, Amparito. Quiero ahora hacer una pregunta sobre el sueño. También es uno de los temas, digamos, por los cuales muchos padres buscan ayuda y consejería por diferentes personas a los pediatras. Y quiero preguntarle a John Camacho, que es pediatra, docente, universitario y papá de Emiliano también. ¿Tú crees, John, pues, o por qué crees que está el afán de los padres para enseñar a los hijos a dormir? ¿Es necesario un entrenamiento para que pasen de largo en la noche? ¿En qué momento se recomendaría si tú lo ves así? Hola, buenas noches para todos. Nuevamente, gracias por el espacio, gracias al profe Leal por esa excelente charla. Pues respecto al sueño y las cosas que me preguntas, Alejita, yo digamos que creemos que sí es muy importante que se cree el hábito de dormir y que se creen este tipo de rutinas. Digamos que efectivamente, si el padre y la madre requieren identificar y entender las necesidades del niño respecto a los tiempos de sueño, sumado a que se haga un ambiente apropiado para generar ese hábito. Digamos que lograr sincronizar el cerebro del niño con la parte ambiental, pues va a promover que eh, esto se logre de manera exitosa. El ser humano vive de rutinas, vivimos en rutinas todo el tiempo y por eso digamos que es importante programarlo. No todos los extremos son malos y efectivamente si uno se pone a contar minutos, segundos exactos, 8 y 1 minuto, pues efectivamente eso lo que va a generar es ansiedad y estrés, pero sí se requiere que haya un entrenamiento para lograr una secuencia de eventos o de acontecimientos en un momento determinado. En niños pequeños, pues eh, el baño, la luz apagada, el canto, el arrullo del seno materno, y pues en niños que ya son más grandes, la cena, los dientes, la oración, el descanso, de manera secuencial. Digamos que existen muchísimos métodos pues que han surgido con el tiempo, programas para entrenamiento de sueño, el método Stevie, cápsulas de sueño, líderes en coaching de sueño. eh, pero la respuesta sería que nosotros necesitamos unas herramientas brindadas por personal capacitado, por profesionales o pediatras, neumólogos pediatras que nos brinden unas recomendaciones de sueño seguro. Eh, yo entiendo que a veces el sistema no ayuda mucho, pero se requiere mucho tiempo, paciencia, amor para poder lograr esa secuencia de acontecimientos. El consejo es que pues deberíamos recomendar que los papás buscaran ayuda profesional en el personal idóneo, si es posible ver el perfil de todos los coaching. En Bogotá existen muchas escuelas para sueño y pues son profesores de nosotros, son personas que tienen mucho conocimiento, entonces infórmense sobre esa persona que nos está dando esa recomendación, si tiene el perfil adecuado. Yo sé que es difícil, pero es necesario desaprender. Gracias, Johncito.
Y a mí respecto al sueño me gusta hablar también de incorporar ritualitos, no solo de rutinas, sino de ritualitos, que es una palabra muy bella para hablar de lo que podemos hacer antes de que se convierta en algo cotidiano, en algo que haga parte de lo que hacemos como padres e hijos, de un momento especial en familia para acompañar a ese niño a dormir, no hacerlo dormir, sino acompañarlo a que tenga un sueño saludable, tranquilo, que pueda descansar, ¿no? Y que los padres pues también lo puedan hacer. Sobre adolescentes, quiero ahora preguntarle a la doctora Rocío González, especialista en adolescentes, madre también, que hace parte de nuestro comité de puericultura. ¿Qué piensas, Rocío, sobre el coaching o asesorías nutricionales en los adolescentes? ¿Cuáles serían las recomendaciones para estos adolescentes? Bueno, nuevamente, gracias por esta invitación. Alejita, ha sido un webinar y un conversatorio increíble. Al doctor Pacho, mi profesor, pues siempre nos deja grandes reflexiones y siempre es un placer poderlo escuchar. Respecto a qué opino sobre el coaching, pues realmente, mira, el coaching cada día se torna como una nueva industria y toma más fuerza en nuestra sociedad. Y vemos como hay muchos tipos de coaching y realmente el coaching nutricional, que es el que pues aquí nos compete hablar, surge a partir de un coaching, nace a partir del coaching en bienestar, en salud. Pero yo quiero hacer énfasis que nosotros como pediatras que trabajamos con los adolescentes, nunca debemos olvidar que cada contacto con un adolescente es una oportunidad para acompañarlo, para poner en práctica guías anticipatorias, identificar riesgos y educar en estilos de vida que logren una vida y una salud integral y saludable. El trabajar con jóvenes, cuando trabajamos con jóvenes respecto a temas relacionados con el tema de salud, con el tema nutrición y peso específicamente, pues tenemos que tener en cuenta una serie de factores que los hacen un poco más vulnerables. Entonces, con la llegada de la pubertad, el joven realmente está inmerso en un cuerpo cambiante, en un cuerpo que en ese momento le está generando como inseguridades y dudas cuando él se mira frente al espejo. Ese joven tiene una necesidad imperiosa de una autoafirmación, tiene miedo al rechazo de, digamos, de qué piensan los demás o los otros y especialmente el grupo de pares referente a él. Y también está inmerso en una serie de sentimientos contradictorios, digamos, referentes a la aceptación de su propia imagen. Por otro lado, vemos que también existe la vulnerabilidad social, también va a ser un determinante importante en el peso. Las diferencias socioeconómicas conllevan definitivamente a desigualdades alimentarias, en la alimentación, como riesgo en malnutrición, obesidad y la instauración de muchos de los problemas con conductas alimentarias. Por otro lado, también están todos estos factores, digamos, como externos que condicionan al riesgo de trastornos o problemas relacionados con la alimentación. Y vemos como los jóvenes, como ya lo han venido diciendo, en este momento se mueven en un mundo digital entre plataformas, blogs, redes sociales y siguen muchos de ellos a influencers, donde realmente se está promocionando es una belleza como sinónimo de delgadez. Una belleza que a veces hasta desvirtúa con el concepto de una apariencia perfecta. Muchos comparten también comunidades en línea en donde intercambian entre sus mismos pares o con gente de estas comunidades conceptos relacionados con fitness, nuevas formas de alimentación, dietas, ayunos que pueden llegar a poner en riesgo la salud del adolescente. Es muy importante recordar que cuando estamos frente o trabajando con adolescentes,
pues debemos fortalecer la participación activa del joven y se deben garantizar elementos como son la empatía, la confianza. Muchos de nosotros utilizamos herramientas como la entrevista motivacional, que como su nombre lo dice, genera o motiva, o eso es lo que buscamos, es generar un cambio en el adolescente. Y realmente todos estos elementos van a empezar a compartir similitudes con el coaching. Entonces el coaching nutricional vemos que es, digamos, es un proceso en donde se tiene un objetivo claro o definido, que es el cambio de la conducta de la alimentación. Y es como darle una nueva mirada de cómo la persona se va a empezar a relacionar con la comida. Y en este proceso, pues lo importante es que ese facilitador y paciente pues creen un trabajo en equipo muy cercano basado en elementos como la toma de conciencia, el compromiso, el desarrollar habilidades para derribar barreras y obtener el logro de unas metas muy específicas. Entonces, como ya lo dijo el doctor Leal y creo que Nancy, mientras que todo este proceso esté liderado por un profesional en salud idóneo, idealmente con una certificación en coaching nutricional y que logre establecer una empatía y una relación de confianza con el joven, pues realmente no le veo problema en que se haga este tipo de coaching. Pero nuevamente reitero que nuestro compromiso para quienes trabajamos con adolescentes, digamos, es crear esa cercanía, esa comunicación, estar actualizados en ese mundo adolescente en el que ellos se mueven, para así poder nosotros podernos anticipar, identificar los riesgos y realmente empezar a dar una respuesta oportuna a cada una de las necesidades cuando tenemos a ese adolescente frente a nosotros en nuestra consulta. Gracias Rocío por resolver esta pregunta. Y también hablando un poquito de adolescentes, quiero preguntarle a la doctora Berta Calderón, ¿qué consejos daría a los padres jóvenes o padres adolescentes respecto al tema de la crianza? Doctora Berta, ¿sí está por ahí? Bueno, doctora Rocío, pensábamos que había venido la doctora Berta, pero... Bueno, referente a la crianza, o sea, por parte de padres adolescentes, pues mira, realmente el embarazo... ¿Aló? Ya está Bertica ahí. Ok, sigue Bertica. Ay, qué pena, es que no me dejaban hablar. Disculpen. Y no me dejaban entrar, pero bueno. Ante todo, pues muchísimas gracias a todos, al doctor Francisco, de verdad, como siempre, un placer oírlo, y yo quiero que él ahorita pues me ayude también a terminar de contestar esta pregunta. Yo pienso que ya el doctor nos dijo una cosa que es absolutamente real y de la que tenemos que partir. No estamos hablando de una parentalidad igual en el campo que en la ciudad, y eso es una base importante. Pero también tenemos tres cosas importantes a recordar. Uno, el hecho de que los adolescentes sean padres no significa que han dejado de ser adolescentes y que necesitan muchísimo del apoyo de la familia, del personal de salud, de todos los que estemos en contacto con ellos. Esto no significa, como muchas personas creen, que a los adolescentes hay que quitarles esa paternalidad porque ellos son los padres y como tal, pues hay que dejarlos ejercer, si lo pudiéramos decir. Y encontramos que muchos de estos adolescentes suelen ser unos padres maravillosos, que necesitan el apoyo, por supuesto, pero que ellos son los que van a ser los padres de este muchacho. Sin embargo, y en nuestro país, por ejemplo, tenemos que recordar que en muchas culturas
la paternidad y maternidad adolescente es parte de esta cultura. Muchas veces, y yo siempre lo dije, que se enfoca el embarazo adolescente como un problema, que es un problema, no estoy diciendo que no, pero para muchos adolescentes no es un problema, es una decisión de vida. Entonces, cuando entendemos esto y apoyamos a estos adolescentes, quiere decir, y lo repito, que el embarazo adolescente no sea un problema. Y tenemos pues en nuestro país unas cifras absolutamente disparadas que ya mostraba el doctor Francisco. Esto quiere decir que tenemos que ver ese problema dentro de la óptica completa. Yo pienso que nosotros tenemos que recordar que no dejan de ser adolescentes, pero tienen una nueva faceta y que es nuestra obligación apoyarlos ahí. En la tradición, las abuelas ayudan mucho. En el apoyo, el médico debe ser quien lleve esa batuta para que este adolescente pueda llevar a cabo esta tarea dentro de lo mejor posible. Doctor Francisco, le cedo la palabra, me gustaría oír. No, yo tengo poco que agregar a lo bien que usted lo ha dicho. A mí lo que me preocupa es que las estadísticas muestran que un poco más del 50% de los colombianos hemos sido fruto de embarazos no deseados. Y entre esos puede haber muchos que son hijos de adolescentes. Pero claro, cuando el embarazo es una decisión de vida, yo pienso que hay grandes posibilidades de que todo vaya muy bien, en especial si los adultos somos también acompañantes de ese padre adolescente. Ahora, uno nunca acaba de ser padre. Y si mi hijo adolescente se embaraza, yo todavía sigo siendo padre de mi hijo adolescente. Estoy convencido de que el modelo de familia extendida tiene sus ventajas muy grandes porque también otros padres del grupo pueden también colaborar en ese paternaje. Entonces, no, cada grupo es distinto. Yo pienso que de todas formas, ser uno padre antes de los 18 años es una aventura con muchos peligros y que es muy difícil de sobrevivir indemne. Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Berta, gracias, doctor Leal. Doctora Rocío, ¿quiere complementar? No, solo quería hacer una reflexión o algo que nos debe poner un poco en alerta, tal como mostró el doctor Leal en su diapositiva referente, digamos, a los embarazos en los adolescentes. Es llamativo que el número de nacimientos por embarazos en menores de 14 años se incrementó entre el año 2020 y 2021 en un 19.4. Y no olvidemos que muchos de estos embarazos en menores de 14 años, pues realmente lo que nos tenemos que preguntar es qué pasó ahí, cuál fue realmente el riesgo, porque según la UNICEF, durante la pandemia se incrementó, digamos, todo este tema de violencia contra niños y niñas en toda América Latina. Entonces también nos tenemos que preguntar si muchos de estos embarazos en menores de 14 años, pues realmente tienen un trasfondo como de un delito abusivo o algo de violencia sexual. Simplemente era una reflexión. Gracias, doctora Rocío. Y para finalizar, para cerrar, está el doctor Botero, pediatra, puericultor, muy bien conocido por todos ustedes, pero que además es coach en salud. Doctor Botero, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión acerca de los coaching que no son médicos o que no tienen la formación adecuada para dar recomendaciones en salud? Porque han perdido los médicos este rol y estamos dejando que otro personal, otras personas que no son, digamos, que no tienen la formación, hagan parte de esta consejería. Buenas noches para todos. Me uno al tren de
felicitaciones al profesor Leal por su magnífica conferencia. Y ya sé que estamos terminando, solamente quiero dejarles unos puntos de reflexión personal. Lo primero es, hoy en día tenemos que entender que la salud no se está construyendo en los consultorios y con los libros médicos exclusivamente, se está haciendo en las casas. Y cada persona tiene una visión muy diferente de lo que es el concepto de salud. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que adueñarnos de otras estrategias de comunicación, de acompañamiento, de poder mover a esas familias y a los niños en los cambios en los cuales nosotros pretendamos que se pueden dar para mejorar su condición de vida. En ese orden de ideas aparecen muchas estrategias y dentro de eso, hace un tiempo empecé yo a escuchar a mis pacientes que había un coach en salud, había un coach en el acompañamiento deportivo, etcétera. Y yo dije, pues yo quiero aprender un poco más de eso porque hay mucha gente que le está dando validez a la herramienta y aprendí que simplemente es una herramienta y como decía el profesor Pacho hace unos minutos, lo importante no es el quién, sino la herramienta para poder lograr llegar al objetivo. Mm, Como tú dices, es un espacio que hemos venido perdiendo los médicos desde el punto de vista de poder hacer mejor la compañía y de poder transmitir mejor nuestro conocimiento. Nicolás decía hace unos minutos en el chat que los médicos no podemos dejar perder más de nuestra influencia y yo pienso que nosotros tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos momentos y tenemos que empezar a darles a nuestros residentes, inclusive a nosotros mismos, la posibilidad de tener mejores respuestas a las necesidades que tenemos hoy. Amparito hablaba hace un tiempo de salud y nutrición y nosotros estamos muy quedados en nutrición, deberíamos ser expertos cocineros, muy buenos comprando en el mercado y deberíamos ser los mejores lectores de etiquetas nutricionales y de compuestos nutricionales para que nuestros pacientes tomen las mejores decisiones. Probablemente hablando de ejercicio deberíamos ser el ejemplo claro que la actividad física es parte de ser saludable y esa debería ser nuestra mejor carta de presentación y no la necesidad de ir a buscar un coach deportivo. Y muchas cosas de ese estilo nos están replanteando que es un espacio que hemos venido perdiendo nosotros porque la salud, como les decía, no solamente se queda en los consultorios, sino se está construyendo en otras partes. Y ese vacío que estamos dejando nosotros lo están ocupando otras personas. Entonces los invito como un poquitico a ese punto de reflexión que el problema aquí no es tanto la herramienta, sino ese espacio que se está perdiendo y que si no lo ocupamos nosotros, otras personas lo están haciendo. Gracias, profe Darío, por su aporte. De verdad, gracias a todos los que han participado y que han aguantado hasta el final de este conversatorio que ha estado bellísimo, emotivo, que nos ha permitido reflexionar, que nos ha abierto un poquito, digamos, la concepción que tenemos sobre apego, sobre instinto, sobre crianza, en definitiva. Bienvenidos todos a quienes quieran hacer parte del Comité de Puericultura o parte del resto de los comités. Y creo que queda como en el aire la necesidad de que como pediatras que somos, actuemos un poquito más con empatía. Creo yo que es importante que nos pongamos en los zapatos de los padres también, ¿no? Para poder orientarlos, acompañarlos de la mejor manera y que permitamos que ser acompañantes, pero que sean los padres quienes a través de las herramientas que van adquiriendo en el mismo paternar y maternar, a través de la tecnología, a través de las experiencias vividas previamente, de su genética, de epigenética, como decía el doctor Leal, puedan también establecer qué es lo que... Papá Leal, no, doctor Leal. Puedan también, digamos, establecer qué es lo que requieren, necesitan y por supuesto nosotros ser los mejores acompañantes para esa familia. Les deseamos buena noche para todos y muchas gracias de verdad a todo el equipo de Puericultura que ha participado en la noche de hoy. Gracias a la Regional Bogotá por permitirnos también este espacio y doctor Leal, definitivamente mil gracias por todos sus aportes en esta noche. Amparito, ¿quiere decir algo? Sí. Yo quiero finalizar esto
reconociendo que necesitamos otras herramientas, lo que dice Darío, o sea, si hemos cedido espacios es porque nos hemos demorado en buscar otras herramientas. Y yo quiero hablar de los podcasts que está haciendo la Sociedad, la Regional Bogotá, que nos envió al correo como unos podcasts de desarrollo que me parecieron excelentes. O sea, tenemos que unirnos como grupo y mandarle eso a los pacientes. Decirle al paciente, mira, si entras a tal link encuentras toda una conversación acerca de lo que es el desarrollo normal del niño, de lo que es nutrición. Entonces, lo habíamos hablado en otros espacios de este comité, cómo tenemos que llegar a las redes, cómo tenemos que utilizar todas estas estrategias para difundir unos conocimientos desde nuestra ciencia, de nuestro afecto, de nuestra experiencia. Entonces, vale la pena que pensemos en esas herramientas y las difundamos más. Gracias. La doctora Usher tiene la manito levantada. Hola, ya por fin tengo micrófono, qué pena la pinta hoy, pero decidí interrumpir porque me parece súper importante el aporte final, o sea, estuvo espectacular todo lo que hicimos, o sea, de verdad que muchas gracias al Comité de Puericultura porque es realmente muy importante que nos empoderemos nosotros como sociedad, como pediatras, de transmitir la información correcta, de transmitir la información con argumentos y de trabajar por hacer esos materiales que son importantísimos. Esa es la invitación de los comités. Y desde los comités queremos ampliar la propuesta a hacer material entregable para papás que sea útil para nosotros en los consultorios, de hacer este tipo de podcasts como el podcast de desarrollo que quedó súper y que le damos las gracias al doctor Durán y a todas las personas que trabajaron en esto y al doctor, porque realmente esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar esos espacios que nosotros hemos dejado que nos quiten. En la medida en que nosotros no estamos utilizando esos espacios en redes sociales, y por eso el comité de redes sociales, o sea, lo que estamos haciendo es tratar de aprovechar esos espacios y de hacer material y de generar temas que podamos nosotros con los que nosotros podamos impactar. Entonces, si tenemos desde el comité de lactancia materna el curso de lactancia materna o de formadores de lactancia materna, hacemos el curso, nos empoderamos, le damos la posibilidad a los pediatras de acercarse a esas mamás y de liderar el cambio con respecto a las percepciones de los sucedáneos de lactancia materna, cómo nos relacionamos nosotros con esos sucedáneos, cómo nos relacionamos nosotros con los ultraprocesados y cómo manejamos el tema de los etiquetados, cómo presionamos para que el etiquetado que salga sea el correcto y que además empecemos a utilizarlo nosotros como herramienta para promover la salud. Todas las cosas que podemos hacer desde los comités es increíble, pero necesitamos gente que quiera trabajar y que quiera desarrollar esas cosas y que tenga ideas buenas. Estamos invitando a los residentes este año. Vamos a hacer una celebración especial para el grado de los residentes en donde estén las personas de los comités. Entonces, pues los que quieran participar, búsquenme, aquí estoy, aquí estamos todos los de la Junta y todas las personas en cada uno de los comités están dispuestas a recibir ayuda y a trabajar. Muchas gracias. Adelante, John. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, vamos por terminar la sesión de hoy. Mil gracias a todos por conectarse, por sacar su tiempo. Nuevamente, gracias al fondo financiador que está a cargo de Pfizer y PTC. Descansen. Buenas noches para todos.